Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie Los jueces de Israel. Vamos con el tema 89. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus y de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: digan cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos ustedes son hijos de Israel. Den aquí su parecer y consejo. Bueno, esta ocasión yo nombré el tema Todo Israel se reúne. Fíjense que ya tenía mucho desde que habían salido de la tierra de Egipto y que Josué los había congregado, que no se congregaban todos los hijos de Israel con algún propósito. Y vimos cómo eran conquistados por los enemigos, y muchas veces ni siquiera se ayudaban. Recuerden que Débora, cuando ella hizo su canto, ella lo reprochó a algunas tribus que no se acercaron a ayudar a pesar de que estaban viendo el peligro que sus hermanos israelitas estaban viviendo por causa de algún invasor. Entonces ahora vemos que este acto tan vil fue suficiente como para que todo Israel se reuniera y volvieran a ser lo que habían sido, un solo hombre. Fíjense que sí es una historia muy trágica, hasta es fuerte hablar de esto que pasó en Israel, pero también es cierto que el Señor nunca dejó de estar al tanto de su pueblo y nunca ha dejado de estar al tanto. Es cierto que Israel ha olvidado muchas veces a su Dios, a su Señor. Hoy en día Israel no acepta al Hijo de Dios, y dice la palabra que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces es difícil para ellos, ¿verdad?, aceptar quién es Dios y reconocerlo. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre tiene cuidado de ellos y lo tendrá, como lo estamos viendo en Apocalipsis. Él cumplirá su promesa, ¿cierto? Tiene que purificar a su pueblo, pero Él va a cumplir la promesa, y algún día, como Pablo lo profetizó, Israel será salvo. Y esta es una muestra del amor y el cuidado de Dios, porque fue necesario que algo tan horrible pasara y que esto despertara a todo Israel, porque ellos estaban muy apaciguados en su condición, muy acomodados, como aletargados de todo lo que estaban viviendo. Vivían en idolatría, vivían en inmundicias, hacía, dice la palabra, lo que cada quien le parecía. Como nadie gobernaba, no se ponían de acuerdo, pero esto fue una situación que los hizo reunirse como un solo hombre. Y fíjense que la unidad es algo bueno. La unidad para hacer lo bueno, claro está. Cuando el mal se junta, bueno, pues esa es otra historia. No como los hombres de Gabaa, que se juntaron para hacerle daño al levita y que terminaron asesinando a una mujer, como lo hizo Sodoma. Sodoma se reunió para hacer una maldad, una vileza, pero en aquella ocasión Dios no lo permitió. En esta ocasión Dios sí lo permitió, porque había otro propósito. El propósito era provocar un despertar en el pueblo de Israel, sacudirlos para que se sintieran incómodos y molestos. Viviendo en pecado, hubo un pecado que les incomodó y les molestó. Era necesario que algo así de horrible pasara
para que Israel despertara. Y dice que tal fue la situación que todo Israel se reunió como un solo hombre y todos estaban de acuerdo, es decir, pero obviamente para que se pusieran de acuerdo tenían que ser los principales. Dice el versículo 2 que se reunieron los jefes de las tribus. En total, de los jefes de las tribus eran 400,000 hombres y todos ellos podían sacar espada. Quiere decir que estaban preparados para la guerra, porque recuerden que Israel siempre tuvo que estar peleando. Entonces fue un pueblo que ya sabía pelear y todos ellos estaban listos para pelear. Y fue tal la situación de hombres que se congregaron 400,000. ¿Dónde metes 400,000 hombres? Pues mira, la palabra de Dios nos dice de qué territorio a qué territorio fue que se reunieron. Miren, si nosotros nos vamos al mapa, vamos a consultarlo, vamos a ver que dice que la palabra de Dios que eran tantos que llenaban un territorio grande. Dice que desde la tribu de Dan, ahí lo tenemos marcado, desde la tribu de Dan hasta Beerseba nos podemos ir a la parte inferior del mapa, a donde dice Simeón. Arribita hay un puntito que dice Beerseba. Y de ahí a Galaad, si nos vamos a la parte derecha superior del mapa, ahí donde está Manasés, vamos a encontrar que se encuentra Galaad, Ramat de Galaad. Vean todo el territorio que abarcaba la unidad de este pueblo. Obviamente ya eran cada vez más, ya se habían multiplicado cada vez más y llenaban todo esto. Y dice que se habían reunido en Mizpa. Y Mizpa va a ser difícil identificarlo porque si vemos el mapa, vemos que hay 3 lugares llamados Mizpa y realmente estos 3 lugares quedaban cercanos al lugar donde ellos se congregaron. De hecho, quedaban dentro. Uno se encontraba arriba de Beerseba, otro se encontraba muy cerca del río Jordán y otro se encontraba cerca del río Jaboc, donde ya sabemos que está en la parte inferior de Galaad. Entonces, pudo haber sido en cualquier parte, cualquier lado donde ellos se congregaran. Y bueno, ¿con qué objetivo se congregaron? El objetivo era ver qué era lo que estaba pasando e incluso por eso fue que 400,000 hombres preparados con espada estaban ahí reunidos porque ellos estaban decididos a pelear contra el que había hecho tal maldad. Y es entonces que vemos al levita dando su justificación, como lo vimos en el tema anterior. Él se justifica y dice, bueno, hice esto de desmembrar a mi mujer porque hicieron un gran mal contra mí. Bueno, se le olvidó decir que él se acobardó y no la defendió. Pero bueno, al final de cuentas, él estaba dando su parte, su razón, su versión de la historia. Y vuelvo a repetir, hermanas, aunque fue un acto realmente vergonzoso, realmente horrible, realmente lastimoso, esto vino a sacudir y a despertar el corazón de todo Israel, lo cual ya era necesario, porque ya llevaban muchos años apaciguados, viviendo cómodamente en su infidelidad a Dios. Entonces el Señor permite que un acto como esto suceda en Israel. Digo que tengan bien entendido que lo permite, no lo provoca, porque algunos indoctos sacan de contexto esto y dicen que es Dios el que provoca la maldad. E incluso se atreven a alegarle, ¿por qué? Si tú eres bueno, haces esto. Bueno, al final de cuentas es el ser humano quien elige hacer lo malo. Y es el ser humano quien hizo todo esto y quien permitió ese apartarse del Señor Jehová, y ahora están viviendo consecuencias de haberse apartado y de haber dejado a Dios y cambiado por ídolos. Pues esos ídolos son maquinaciones de Satanás y lo que quieren provocar pues es eso, que hagamos cualquier clase de cosa que ofenda a Dios, que moleste a Dios. ¿Para qué? Para que no estemos en comunión con Él. Y eso pues es el plan malvado de Satanás y lo consiguió durante mucho tiempo en Israel.
y que hayan llegado a estas alturas, a esa maldad, bueno, no fue culpa de Dios, aunque Dios no lo impidió para que Israel fuera sacudido, para que Israel despertara de su letargo y se reuniera ahí y tuvieran esa unión en contra del pecado, que se indignaran, que realmente estuvieran escandalizados por esto que había pasado. Y a veces el Señor permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida. A veces descubrimos que nuestros hijos hicieron tal cosa o nuestro marido hizo tal cosa, para ver si así de esa manera despertamos y buscamos el rostro de Dios y buscamos en la palabra de Dios qué es lo que Él opina de lo que estamos haciendo, qué es lo que Él opina de el camino que estamos llevando, y así de esa manera poder arrepentirnos y volver a Dios. Bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con todo el pueblo de Israel y qué es lo que deciden de esto que les contó el levita. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios los bendiga.